En el trastorno somatomorfo hay un foco importante en los síntomas físicos, como dolor o fatiga, hasta el punto en que causa una gran angustia emocional y problemas para desenvolverse en la vida diaria. Puedes o no tener otra enfermedad asociada con estos síntomas, pero tu reacción a los síntomas no es normal. A menudo piensas lo peor acerca de tus síntomas y haces consultas frecuentes con el médico, ya que continúas buscando una explicación, aun cuando se han descartado otras enfermedades. Los problemas de salud pueden convertirse en un foco tan importante de tu vida que te resulte difícil desenvolverte, lo que en ocasiones puede llevar a la discapacidad. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla el trastorno de síntomas somáticos. ¿Listos? Aquí vamos. Síntomas. Son sensaciones específicas, como dolor o dificultad para respirar, o síntomas más generales, como cansancio o debilidad. El dolor es el síntoma más frecuente, pero cualesquiera que sean los síntomas, existen pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con tales síntomas, que pueden causar problemas importantes, dificultar la funcionalidad o en ocasiones incapacitar. Estos pensamientos pueden tener las siguientes características: preocupación constante sobre posibles enfermedades, interpretación de sensaciones físicas normales como signos de enfermedades físicas graves, sensación de que la evaluación o el tratamiento médico no han sido adecuados, temor de que la actividad física puede causar daños al cuerpo, revisión repetitiva del cuerpo en busca de anomalías, consultas frecuentes al médico que no eliminan las preocupaciones o que las empeoran, ausencia de respuesta al tratamiento médico o sensibilidad inusual a los efectos secundarios de los medicamentos. ¿Cuáles son las causas? La causa exacta del trastorno de síntomas somáticos no es clara, pero cualquiera de estos factores puede influir. Primero, factores genéticos y biológicos. Influencia familiar, que puede ser genética, ambiental o ambas. Rasgo de negatividad en la personalidad, que puede impactar en la forma en que identificas y percibes la enfermedad y los síntomas corporales. Menor percepción de las emociones o problemas para procesarlas, lo que provoca que el foco sea los síntomas físicos en lugar de los problemas emocionales. Conducta aprendida, por ejemplo, la atención y otros beneficios obtenidos luego de haber padecido una enfermedad, o las conductas de dolor, en respuesta a síntomas, como evitar excesivamente la actividad, lo cual puede aumentar tu nivel de discapacidad. Factores de riesgo. Los factores de riesgo del trastorno de síntomas somáticos comprenden: sentir ansiedad o depresión, tener una enfermedad o estar recuperándose de una enfermedad, vivir sucesos estresantes, traumas o violencia, haber vivido traumas en el pasado, como abuso durante la infancia, tener un nivel de educación o socioeconómicos bajos. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? El trastorno de síntomas somáticos puede asociarse con lo siguiente: salud deficiente, problemas para desenvolverse en la vida diaria, entre ellos discapacidad física, problemas con las relaciones, problemas en el trabajo o desempleo, otros trastornos mentales como ansiedad, depresión o trastornos de personalidad, aumento del riesgo de suicidio relacionado con depresión. Diagnóstico. Para determinar un diagnóstico, es probable que deban hacerte un examen físico y las pruebas que recomienda el médico. El médico también puede derivarte a un profesional de salud mental, que puede que haga lo siguiente: realizar una evaluación psicológica para hablar de tus síntomas, temores o preocupaciones, situaciones estresantes, situaciones que puedes estar evitando y antecedentes familiares, así como pedirte que llenes una autoevaluación o un cuestionario psicológico. Tratamiento. Ya que los síntomas físicos pueden estar relacionados con el agotamiento psicológico y con ansiedad de alto nivel, la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, puede ayudar a mejorar los síntomas físicos. Dicha terapia puede ayudarte con lo siguiente: aprender a reducir el estrés, reducir la preocupación sobre los síntomas, mejorar la funcionalidad cotidiana en el hogar, el trabajo, las relaciones y las situaciones sociales, enfrentar la depresión y otros trastornos de salud mental. Recuerda que si la información te es de utilidad, puedes apoyarnos dándole clic al botón de supergracias. Asimismo, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.